La oración que transformará tu mañana. Salmo 23. El eco de la alarma resonó en la habitación oscura, un sonido estridente que se sentía como una punzada. Para Elías, cada mañana era una batalla. Se sentaba al borde de la cama, la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de un mundo que parecía empeñado en desmoronarse a su alrededor. Tenía una esposa, 2 hijos, un trabajo que apenas cubría las cuentas y un sentimiento constante de insuficiencia. Su vida era una serie de pendientes y preocupaciones. Se había olvidado de lo que era la paz. Una mañana, mientras preparaba café en la penumbra de la cocina, notó la Biblia de su abuela, un libro desgastado y con las páginas amarillentas. La abrió sin un propósito fijo y sus ojos se posaron en el Salmo 23. Las palabras no eran nuevas para él. Las había escuchado innumerables veces en funerales y sermones, pero nunca las había sentido. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Se quedó mirándolas, dejando que el significado se filtrara en su mente. Le prometió a la Biblia de su abuela que, a partir de ese día, su mañana comenzaría con esas palabras. Al día siguiente, Elías no se levantó al sonido de la alarma, sino al sonido de su propia voz, repitiendo: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Se imaginó a sí mismo como una oveja, una criatura dependiente y vulnerable, y a Dios como el pastor, fuerte y sabio. La imagen lo tranquilizó. En su camino al trabajo, el tráfico era una pesadilla, como siempre. La gente pitaba, los claxones resonaban, y Elías sentía el nudo en el estómago que siempre lo acompañaba. Pero en vez de reaccionar con rabia, se repitió mentalmente: «En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará». Se imaginó a su auto deteniéndose en un prado verde, bajo la sombra de un árbol, con el sonido de un arroyo cercano. La visión no hizo que el tráfico desapareciera, pero sí disipó la frustración. Por primera vez en mucho tiempo, Elías llegó al trabajo con una calma extraña. Los días se convirtieron en semanas. Cada mañana, antes de que el mundo se despertara por completo, Elías se sentaba en su silla favorita, con su taza de café y la Biblia de su abuela. Primero, meditaba en la frase: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». En un mundo donde todo se sentía escaso, esta frase era un ancla. Le recordaba que su valor no estaba en sus posesiones o en su estatus, sino en su relación con el pastor. Le enseñó a soltar la necesidad de controlar todo, a confiar en que sus necesidades serían satisfechas. Luego, pasaba a la segunda frase: «En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará». En su trabajo, Elías solía estar constantemente presionado. La idea de delicados pastos lo ayudaba a ver momentos de descanso no como una pérdida de tiempo, sino como una necesidad vital. Empezó a tomar breves pausas, a caminar por la oficina, a respirar. Estas pequeñas pausas eran sus pastos delicados. La imagen de aguas de reposo le ayudaba a calmarse cuando surgían conflictos con sus colegas. En lugar de reaccionar, respiraba y pensaba en las aguas tranquilas, buscando una solución pacífica. La siguiente parte: «Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre». Se convirtió en la parte más transformadora. Elías había estado persiguiendo lo que el mundo le decía que era el éxito, pero la oración le enseñó que el verdadero éxito era hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. En el trabajo, un cliente le propuso hacer un trato un tanto dudoso que le reportaría un buen dinero. Antes, habría aceptado sin dudar, pero ahora, la frase «me guiará por sendas de justicia» resonó en su mente. Rechazó la oferta, y aunque el dinero era tentador, sintió una paz que el dinero no podía comprar. El versículo: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento», cobró un nuevo significado
cuando a la madre de Elías le diagnosticaron una enfermedad grave. El miedo lo envolvió. Sin embargo, en vez de hundirse en la desesperación, se aferró a estas palabras. El valle de sombra de muerte ya no era solo una metáfora, era una realidad. Pero él ya no estaba solo. El cayado del pastor, la herramienta para proteger a las ovejas, se convirtió en una imagen de Dios dándole fortaleza. Su esposa, que notó su fuerza y serenidad, le preguntó cómo podía mantenerse tan calmado. Elías simplemente le dijo, «No estoy solo». La penúltima parte, «Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando», se convirtió en una poderosa declaración de fe. Elías comenzó a ver las bendiciones de su vida, incluso en medio de sus problemas. Se dio cuenta de que tenía un techo sobre su cab,